Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Hoy con la presencia, y muy complacido de estar con nuestro buen amigo, el licenciado Otoniel Bonilla. Bienvenido, Otoniel, parte del elenco ampliado de A Ganar en esta nueva fase político-institucional del país, que va a presentar retos a nuestro país y a nuestra nación como nunca antes. Estamos en presencia de lo que puede ser la continuación de un proceso truculento de imposición de prácticas dictatoriales, tiránicas, que van a querer arrodillar a la institucionalidad democrática dominicana. Y la sociedad se está nucleando, la sociedad va a responderle y va a sembrar y va a parar y va a detener esos planes. Entonces, A Ganar va a estar siendo o seguir siendo la atalaya desde la cual podamos compartir con ustedes muchísimas apreciaciones, enfoques y análisis de los acontecimientos, porque estamos en una continuación de una crisis institucional que surgió con motivo del proceso truculento por el que se quiso someter a la Constitución Dominicana, pero que luego se transmutó a una especie de intento de por interpósita persona de quedarse el presidente de turno con otra cara haciendo un fraude descomunal en la Junta Central Electoral. Por eso A Ganar, ahora muy complacido de tener refuerzos importantes en el plano de esto. Otoniel es un profesional excelente que todo el mundo conoce, no necesito presentarlo porque es ampliamente conocido, incluyendo los medios de comunicación. Y para nosotros es una gran satisfacción tenerlo compartiendo estos espacios con nosotros para ustedes. Bienvenido, Otoniel. Gracias, Juárez, Bienvenido por la presentación y saludar a toda la audiencia de A Ganar. Hoy sí. Me honro en asistir aquí para iniciar esta etapa también junto con ustedes, que ya se ha convertido en una voz oficial del proyecto presidencial que encabeza el doctor Leonel Fernández. Antes de las elecciones primarias, que ya muy bien tú definías, como luego en este proceso arduo, que no ha transcurrido un mes de haberse efectuado las primarias. Sin embargo, durante estos días, que son como tales, se ha avanzado lo suficiente como para ir consolidando ese proyecto que ya tú definías, que es A Ganar, junto con otras fuerzas políticas que también han venido sumándose. De eso entonces es lo que se trata. No, describes muy bien. Realmente A Ganar estaba diseñado precisamente para eso, para ser la voz de esa concertación social, de la cual el presidente Fernández tiene la virtud de ser el líder, porque es el hombre que unifica, es el líder que unifica. Fíjense que A Ganar inicia, y Juntos Podemos y todas las organizaciones que empezamos a nuclearnos, inicia sus actividades teniendo el común denominador de la lucha por la institucionalidad, que tuvo en riesgo de ser perdida con el aplastamiento de la Constitución, pero luego continúa y se nuclea políticamente, incluso con nuevas fuerzas como el Partido Reformista Social Cristiano y las 6 alianzas que se anunciaron y pactos de coalición que se anunciaron el fin de semana del 26. Es decir, que ahora es que tiene sentido espacios como este, donde ustedes van a escuchar todas las apreciaciones, todos los enfoques y todas las contraargumentaciones que ponen en su puesto esa cháchara de sastrería constitucional y de sastrería institucional que el gobierno sabe agenciarse, porque tiene una especie como de sastrería, uno necesita un traje a la medida para cualquier situación, con el poder de empresa que tiene, con dineros de presupuestos nacionales. Agarran una campaña de prensa y fabrican un tema, cuando en realidad no hay tema que pueda fabricarse. Por ejemplo, con la posibilidad de que tiene indudable, innegable, en virtud de la ley, sin ni siquiera ir a la Constitución,
el doctor Leonel Fernández para ser candidato por los partidos de la coalición, porque no resultó candidato proclamado en el Partido de la Liberación Dominicana. O como dice la ley, Juárez, Como dice la la ley ley. 1519, que es la ley sobre el régimen electoral, Sí. que habla de nominado. Nominado. O sea, y resulta que nominado es aquel que, habiendo participado en una de las modalidades que establece la misma, o en este caso la ley de partidos, para ser postulado por una organización política, el que alcanzare la mayor cantidad de votos, ese es quien resulta nominado. Así Y es. nominado, dice la ley sobre el régimen electoral, que son aquellos que el partido presenta ante la Junta Central Electoral por haber resultado electo en uno de las fórmulas que establece la ley de partidos Así es. para escoger los candidatos presidenciales. Y el presidente Leonel Fernández, no hay que decirlo, si bien participó como precandidato, pero ya sabemos cómo terminó aquello. Así es. Además de que fue un fraude descomunal, como se ha demostrado. El presidente Leonel Fernández, a raíz de esta ruptura que se dio con el Partido de la Liberación Dominicana, incluso renunció en medio de todo esto. Cierto. Y ahora lidera, además de todas estas fuerzas que se han venido unificando en torno a su figura, en mayoría, también ha logrado unificar a la propia oposición en los niveles congresuales, básicamente, que eso es muy importante, porque todo esto inició y tiene, digamos, su génesis desde el año 2015, cuando se comenzó aquella lucha contra la reforma constitucional, que hubo una aceptación a medias, no así en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Nacional Progresista, que nunca lo aceptó, pero desde el Partido de la Liberación Dominicana esto se aceptó a regañadientes para preservar la unidad. Sí. Sin embargo, ahora se intentó nuevamente y es así como ha surgido. Y hay que decirlo, la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo surge en medio de esta batalla que fue sin cuartel contra los intentos del régimen de nuevamente reformar la Constitución de la República. Así surgió la fuerza del pueblo bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández, y ya toda esta gama de organizaciones que se han venido uniendo, incluyendo esta de A Ganar, y como tú muy bien decías, cómo esto se ha ampliado al Partido Reformista Social Cristiano y otras organizaciones que vienen a apuntalar ahora todo será esto. Prácticamente la Unión Nacional Opositora. Así lo definió el ingeniero Quique Antún. Así es. Sí. Por eso es importante que ustedes, los análisis que hagamos en este espacio, lo consideren parte de la orientación de esa gran coalición. Eso es muy importante. Es una gran coalición, incluso vamos a circular. Es muy probable que la semana que viene anunciemos cambios en el horario para tener todavía un horario de más penetración de 9 a 10 de la noche en vez de 8 a 9. Lo vamos a ir promocionando toda la semana que viene y vamos a ampliar toda la cobertura y vamos a mantener, ahora como es una coalición más grande, vamos a mantener una gama todavía mayor de participación para fines de que la atalaya de la coalición que lleva el doctor Leonel Fernández Reina como candidato en las elecciones del año 2020 y seguro ganador de las mismas, tenga una voz en la televisión todos los días para ustedes, de lunes a viernes. Hay muchos temas, Otoniel, en el día de hoy, porque ayer Lindsay y yo comentábamos con mucho detalle, o un poco la sustancia de lo que había salido como información apenas media hora antes de que iniciara el programa, que fue una revelación importantísima que hizo Participación Ciudadana. Creo que tenemos los titulares de cuando Participación Ciudadana declara ilegítimo el proceso. Participación Ciudadana dice resultados de primarias no fueron legítimos. Vamos a seguir viendo las imágenes de los titulares. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana planteó anoche la necesidad de que la Junta Central establezca responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos en las primarias, en las elecciones primarias, situaciones que permiten declarar que los resultados no han sido legítimos. Esa información incluso la trae no solamente el periódico Hoy bien desplegada, sino el Listín Diario, creo que está
Listín diario, participación ciudadana, resultados de primarias electorales no fueron legítimos. Igualmente la misma noticia con el movimiento cívico señala en su segundo informe de observación electoral que los resultados de las elecciones primarias no han sido legítimos. Señores, eso tiene, vamos a volver al máster, eso tiene una significación muy potente, porque no se trata de una alegación del sector de Leonel Fernández, de los aliados en Ganar, de los aliados en uno, no. La única organización que fungió como observador oficial autorizado por la Junta Central Electoral, que desplegó casi 480 técnicos e inspectores con unos 80 o 100 supervisores en todo el país, y realizaron varios informes. Este es el informe, diríamos, más que pasa un balance todavía mayor, que esa organización diga, Otoniel, que el resultado de las primarias no fueron legítimos, significa que la Junta Central Electoral declaró a un ganador, entre comillas, digital ilegítimo, que es Gonzalo Castillo, que vimos en la tarde de hoy, que parece que se siente muy cómodo él mismo con el mote que le puso el presidente Medina del Penco, porque se estaba vanagloriando de ese, lo cual nos va a dar entonces una facilidad mayor para poderle llamar así sin que se ofenda. Señores, que Participación Ciudadana declare que es ilegítimo pone a la Junta Central Electoral en una situación muy grave, porque estamos hablando, ya eran graves las denuncias que se habían hecho, poderosísimas, con las demostraciones que se hizo, que el equipo técnico del doctor Leonel Fernández, en varias ruedas de prensa y en varias comunicaciones públicas, ya eran graves. Que eso quede avalado con una especie de sentencia de observación. Señores, Participación Ciudadana, con la que yo en lo particular he tenido serios desacuerdos con muchísimos enfoques, porque ella se ha metido a veces en cosas que no debe meterse. Pero nadie le puede negar a Participación Ciudadana que están entrenados para observar elecciones. Justamente, Juárez. Nadie le puede negar así eso. Es. Esa es la pura verdad. Lo que legitima aún más este informe de Participación Ciudadana es que no tiene vínculo alguno y menos aún con el presidente Leonel Fernández y las fuerzas que les respaldan. Al contrario, ha tenido un distanciamiento considerable respecto de anteriormente, cuando el presidente Leonel Fernández lideraba al Partido de la Liberación Dominicana, e igualmente ahora. O sea que si antes se decía y se argumentó y se presentaron incluso evidencias irrefutables sobre las graves irregularidades que afectaron el pasado proceso de primarias celebrados el 6 de octubre. Sí. Ahora viene a darse que está fundamentado en un informe que es objetivo, porque no es parte del proceso. O sea, Participación Ciudadana no fue un actor del proceso eleccionario de las primarias, sino que tuvo el rol que ya muy bien tú has referido, que fue de observador. El único autorizado por la Junta Central Electoral con esa calidad y que debía presentar un informe sobre lo que pudo observar en esa tarea. Y con conexiones con organizaciones internacionales como Transparencia Internacional. Sí. Que hoy por hoy ese informe donde dicen en República Dominicana, el capítulo Participación Ciudadana, dice que las primarias celebradas por la Junta Central Electoral, donde se declaró a Gonzalo Castillo ganador, son ilegítimas, señores. Entonces, si son ilegítimas, no puede ser candidato del PLD. No pueden ser legales. Pero como nosotros prometimos ayer que íbamos a comentar para ustedes en detalles ese informe, nosotros vamos a hacer una muy breve pausa para venir a comentárselo, porque lo hemos obtenido in extenso. Lo que hay ahí, señores, es exactamente la confirmación del asalto electoral que el Palacio Nacional le hizo a este proceso para imponer un candidato fabricado digital,
que le sirviera de testaferro de candidato al presidente Medina. Lo vamos a analizar párrafo por párrafo con ustedes para que ustedes vean la potencia. ¿Por qué es que Participación Ciudadana llega a esa conclusión de que son definitivamente ilegítimas esas primarias donde sacaron a ese candidato? Vamos a hacer una muy breve pausa y venimos en breve. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020. Frente a la solicitud que estamos haciendo, el silencio no será respuesta. Esta lucha la vamos a llevar a cabo en cada rincón de la República Dominicana y la vamos a llevar a cabo en el plano internacional. De lo contrario, la democracia en la República Dominicana quedará definitivamente aniquilada, dando lugar a lo que queremos evitar, a desempolvar el proyecto revolucionario. Yo estoy con él. Estoy con Leonel, la fuerza del pueblo. Por la mañana, de lunes a viernes, de 8 a 9:30 de la mañana, Lindsay Casajara y Alexander Pérez, entrevistas y análisis de los principales temas políticos nacionales e internacionales. Por Teleimpacto. Síguenos en las redes, Instagram y Facebook, Teleimpacto 52, y entérate de lo que tenemos para ti en nuestra programación 24 horas. Teleimpacto Canal 22 en Altiz, 52 en Claro, 52 en Aster, 22 en Orbit Cable. Teleimpacto. Estás viendo A Ganar, Leonel 2020. Aquí de nuevo con ustedes, amables televidentes, para empezar a comentar este informe de participación ciudadana. Fue presentado ayer en una rueda de prensa muy amplia que ellos dieron con los principales directivos. Lo vocalizó, creo que fue Pimentel, el coordinador general de ellos, donde explicaron el tipo de trabajo que ellos habían hecho y los informes periódicos que habían estado rindiendo. Muchos de estos hallazgos ellos los fueron tirando, aunque es cierto que quizás algunos de sus voceros disimulaban algunos y subrayaban otros más. Entonces parece que ahora ya llegó la hora de que saliera el informe completo. Y entonces es un informe muy potente que requiere una especie de análisis página por página. Está en formato digital, nosotros lo hemos traído para ustedes en televisión y lo vamos a empezar a comentar de inmediato. Vamos a poner en pantalla, aquí está Participación Ciudadana, el próximo es donde define lo que van a hacer. Vamos al próximo, aquí está. Segundo informe de observación electoral primarias 2019. Vamos al próximo. Aquí está, que es un documento emitido por ellos, que incluso ya eso está en las redes y puede ser consultado. Aquí está el índice temático, viene en la próxima. Vamos, sí, aquí viene lo que ellos hicieron, un resumen ejecutivo primero y luego van empezando a describir la observación en las primarias, las principales características de los resultados y demás. Un informe bastante preciso. Incluyendo el periodo postelectoral, lo que sucedió después con las denuncias del doctor Leonel Fernández, a muchas de las cuales se avalan ahí, sobre todo las de las votaciones en el sur, y los anexos. Empieza en el resumen ejecutivo con varios, nosotros subrayamos algunas partes que son fundamentales, para no tener que leer obviamente el informe completo, que es bastante extenso. El cumplimiento del mandato legal de permitir el voto a los que estaban en la fila a la hora del cierre, es decir, a las 4 p.m., fue utilizado para infiltrar
en las filas, oigan bien, a una cantidad indeterminada de personas que llegaron luego del cierre. Oigan bien, unas elecciones que se declararon de que por 20,000 votos en favor de González. Luego del cierre, sigue diciendo, sobre todo en autobuses, lo que ocurrió principalmente en el sur del país. Debido a esta situación, la jornada de votación se extendió en algunas mesas hasta 8 horas adicionales, señores, para un total de 16 horas, señores. Eso exactamente. Ahí hay un término muy duro que es infiltrar. Infiltrar es una maniobra fraudulenta. Totalmente. Y también hay un elemento revelador ahí, que es que esto se produjo básicamente en el sur. En el sur. Y el sur fue justamente el que definió, entre comillas, el resultado. El resultado. Ellos incluso abordan ahora, vamos a seguir poniendo, cómo se invierte la tendencia a partir de cierta hora. Sí. Vamos a seguir viendo los hallazgos. Dice el 8, cuando habla de la transmisión de los resultados, ellos elogian que los resultados empezaran a fluir rápido. Pero dice, sin embargo, esta ventaja, dice, los resultados de la mayor parte de las mesas fueron de información en tiempo récord en las primeras 3 horas. Pero más adelante dice, sin embargo, esta ventaja ha quedado opacada porque las irregularidades especificadas en el punto anterior, oigan bien, arrojaron grandes sombras al proceso, incluyendo la transparencia del voto automatizado. Señores, nos metieron gato por liebre. Vamos a seguir. La misma noche, dice Participación en el punto 9, del 6 de octubre, el precandidato del PLD, doctor Leonel Fernández, denunció que había sido objeto de un fraude e inició una serie de protestas, cuestionamientos e impugnaciones que han arrojado, vamos a la próxima, serias dudas a la legitimidad de la candidatura ganadora. Le están concediendo al doctor Leonel Fernández que las imputaciones que se hicieron, las pruebas que se hicieron, eso es algo, en palabras de Participación Ciudadana, serias dudas significa que ahí hubo un maco, vamos a ponérselo más digerible, pueblo. Vamos a seguir, porque ellos entran en detalles de qué fue lo que sucedió. 12. Otra recomendación fundamental que la Junta Central Electoral no puede realizar las próximas elecciones en condiciones de desigualdad y violaciones a la Constitución y las leyes que presenciamos en las primarias. Oigan bien, porque es que el doctor Leonel Fernández dijo lo que dijo y decidió lo que decidió. La irrupción del candidato oficial fue apabullante y no respetó ninguna de las normas que se establecieron. Oigan bien, para crear cierta equidad, sin que la autoridad impusiera las medidas disciplinarias y las sanciones correspondientes. La autoridad... Ahí hay un señalamiento que hay que destacarlo, y es que Participación Ciudadana dice que hubo violaciones a la Constitución y las leyes. Entonces ya no es solo ilegitimidad, es ilegalidad. Ilegalidad. Así. Esa candidatura, además de ilegítima, es ilegal y por demás inconstitucional. Así es. Esa candidatura prácticamente está desmontada, porque es fruto de un fraude, es fruto de irregularidades, es fruto de infiltrar, que es una maniobra fraudulenta, y que además es como consecuencia contraria a la Constitución y a las leyes. Así es ilegítima, es ilegal, por consiguiente, es inexistente. Totalmente inexistente. Pero la participación sigue acentuando el análisis. Dice, 13, oigan bien, el mercado de compra y venta de votos. Ustedes oyen esa expresión. Junta Central Electoral, oiga bien, el mercado, repetimos, el mercado de compra y venta de votos, que en esta ocasión se incrementó a niveles nunca vistos. Vamos a la próxima. Es inaceptable, y fíjate esta, y las autoridades no pueden seguir pasivas al respecto. Señores, la Junta Central Electoral no hizo ni dijo ni
dejaron que se compraran vulgarmente. El gobierno desplegó tropas de asalto a las filas. Señores, eso se pasaron por las redes, incluso con los gafetes del candidato Gonzalo Castillo. Ellos hacían la fílmica de la cédula con un celular, sacaban una saqueta de cuarto que tenían y pagaban. Pero eso fue antes la cara de todo el mundo. Y hay que destacarlo, Juárez, porque se dirá, antes esto se hacía. Lo que ocurre es que Oye, los niveles. Ahora es en niveles desproporcionados, pero antes no existía una norma que lo castigara. Ahora hay una ley que lo criminaliza, que es una infracción penal. Así es. Y que la Junta Central Electoral está en la obligación de perseguir. Y es por eso la queja de participación ciudadana, que la Junta Central Electoral se ha mantenido como si nada hubiese acontecido. Vamos a seguir analizando, señores. El país está obligado a reducir la duración y el costo de las campañas, sujetándose a los plazos que establecen las leyes. Oigan bien esta. La irrupción completa del Estado a favor de su candidato no puede seguir siendo aceptada ni por las autoridades electorales, ni por el liderazgo económico, político, social y religioso, señores. Este es uno de los hallazgos más duros. Si estas recomendaciones no se cumplen, el país sufrirá graves repercusiones en su gobernabilidad y en la fortaleza de su democracia. Esa expresión del liderato económico, social y religioso, señores. Ustedes oyeron al CONEP. Ustedes oyeron al CONEP diciendo media palabra del mercado de compra de cédulas, de los funcionarios del Estado puestos al servicio de Gonzalo Castillo, de todas las trapacerías que hizo el Estado. Dijeron nijí durante todo el proceso, para entonces ir, cuando cantan al candidato digital ganador, de que dar un abrazo de solidario a la Junta Central. Incluso muchos obispos que salieron ahí, que no dijeron nijí tampoco. Esa es la pura verdad. Entonces, ese hallazgo es, el país no puede darse el lujo de que eso se consolide como está sin sanciones, y mucho menos que se repita en el futuro. Es algo muy, muy, muy dura esa aseveración. Entonces, ese informe, esas recomendaciones que incluso tienen esa característica, deben ser utilizadas por los órganos políticos, por los actores, para reclamar, para exigir a la Junta Central Electoral, porque esto no se puede quedar en un informe más, en un diagnóstico más, en hallazgos que se revelan, que se ponen en un documento y que luego pasan a ser letras muertas, como está aparentemente siendo la propia ley sobre el régimen electoral, la ley de partidos políticos, letras muertas. Esto debe tener una definición, esto debe tener, digamos, consecuencias, porque es lo que incluso organizaciones de sociedad civil en el pasado, que ahora las escuchamos un poco mudas, como Institucionalidad y Justicia, que decían que debía tener, las leyes debían tener las garras para que haya consecuencias. Bueno, pues la ley sobre el régimen electoral las tiene, pero no vemos las consecuencias. Se las limaron. Señores, estamos hablando de... Es más, con los hallazgos que hemos visto hasta ahora, más los que vamos a ver que todavía son más alarmantes, esa Junta Central Electoral está total y absoluta y radicalmente descalificada como árbitro electoral en el país. Porque la sanción no es se benefició con el fraude, es al organismo que debió reaccionar y no reaccionó. Ese informe no es nada más censurando que ese candidato digital es un chuflay digital fraudulento, sino que la Junta fue complicitaria con la omisión. Vamos a seguir viendo para que ustedes vean, analicen. Informe sobre aspectos generales e intentos reeleccionistas. Ellos se van, oigan bien, ellos se van a la génesis de lo que pasó. Ellos no se quedan de que nos dice, a pesar de que la Constitución lo prohíbe, seguidores del presidente Medina sometieron al país a un intenso debate sobre la posibilidad de eludir esa prohibición o de realizar una reforma constitucional para permitir una segunda reelección presidencial. Esto distrajo la atención y abrumó al país por más de un año. Impidió que se despejara el panorama al interior del partido de gobierno y creó un ambiente de incertidumbre ante la amenaza de imponer
por la fuerza del poder y del dinero. Oigan bien, imponerlo por la fuerza del poder y del dinero, que fue ni más ni menos lo que hicieron con el proceso de primarias. Participación Ciudadana tuvo información de que el proyecto de modificación de la Constitución estuvo a punto de ser introducido y que lo impidió el hecho de que el grupo del presidente Medina no logró la seguridad de contar con los votos suficientes para asegurar su aprobación. Parece que ahí los métodos que decía Manuel Díaz ni siquiera llegaron a resultar. Vamos a ver la próxima, que es sobre el background, como dicen se dice en inglés. Frente al Congreso se produjeron varias manifestaciones de protesta para oponerse a este propósito, tanto de la oposición, de la sociedad civil y de una facción del partido en el poder, provocando incluso una militarización del Congreso Nacional, mientras dirigentes del partido y del gobierno aseguraban que todo estaba listo para la introducción y aprobación del proyecto de modificación constitucional. Este panorama al fin se despejó cuando el 7 de julio, a 3 meses de las primarias, el presidente Medina se vio forzado a anunciar que no buscaría otra repostulación. En realidad fue el 22 de julio. Sí. Hay un lapsus en cuanto a fechas. Pero fíjense qué antecedentes más interesantes subraya Participación Ciudadana, que explican la truculencia del proceso posterior, porque era esa misma gente que estaba tratando eso la que hizo el fraude posterior. Vamos a seguir. Pero ahí, antes de pasar al otro, Juárez, me gustaría destacar un elemento que para mí es cardinal. Él dice Participación Ciudadana que se quiso imponer a base del poder y el dinero. ¿El dinero para qué? Sobornar. Para sobornar. Sobornar. Y al final señala que el presidente Danilo Medina se vio forzado, o sea que no fue motu propio, sino se le obligó a desistir de los planes de comprar el Congreso. Así es, y militarizarlo. Y lo militarizó. Este es un informe que también tendrá connotaciones de otro tipo, que podrá esto verse luego de que el presidente Medina cese en las funciones que tiene. Excelente enfoque. Es decir, ahí está caracterizada una actuación activa, una iniciativa concreta del presidente Medina. Claro. Se mandó el proyecto y se estaba, como dice Participación Ciudadana, tratando de meterlo a base de poder, dinero y militarización. Eso fue el presidente Medina. Es decir, el proyecto del presidente Medina, dice Participación Ciudadana, se estaba tratando de meter con poder y con dinero. No es ni más ni menos lo que dice, mírenlo ahí. El Congreso Nacional, mientras dirigentes de su partido y del gobierno aseguraban que todo estaba listo para la introducción y aprobación. Dice, este panorama, aquí está, se produjeron varios propósitos, tanto de la oposición de la sociedad civil, de una militarización del Congreso, donde está la parte, mientras dirigentes del partido, ¿cuál? Es el anterior. Donde habla del dinero y exacto. El anterior. El anterior, vamos a poner el anterior. Ahí aquí está. Aquí está. Antes de donde dice tuvo la información que el proyecto de modificación estuvo a punto de ser introducido y que lo impidió el hecho de que el grupo del presidente Medina no logró la seguridad de contar con los votos suficientes para asegurar su aprobación. Dice aquí, impidió que se despejara el panorama del partido y creó un invento. Pero antes de Participación Ciudadana, ahí dice que... Y creó... aquí está. Y creó un ambiente de incertidumbre, ese proceso, ante las amenazas de imponer la fuerza del poder y del dinero. Está muy claro, y el enfoque que haces es excelente. Es decir, ahí está caracterizada una sentencia de qué era lo que se estaba tratando de hacer en el Congreso Nacional, por un observador imparcial, que no tiene que ver nada con leonelismo, ni tiene que ver nada con partidarismo. Vamos a seguir viendo estos hallazgos. Más adelante dice Participación Ciudadana, la propaganda del precandidato presidencial Gonzalo Castillo fue tan abrumadora que superó todos los demás juntos, señores, todos los demás juntos, y estableció un récord nacional en materia de precandidaturas.
fue una cosa obscena. Vamos a seguir la próxima. Funcionarios públicos en precampaña. Miren esta parte. Inmediatamente fue seleccionado por el presidente Medina, el gabinete completo y centenares de funcionarios públicos se lanzaron a coordinar regiones y dirigir la campaña del candidato Gonzalo Castillo, usando horas laborables y descuidando las funciones para las que se les paga. Ustedes oyen, para las que se les paga, en violación a la Constitución y a la Ley de Función Pública 4108, la cual le prohíbe de manera expresa en su artículo 79. Todo eso está prohibido. De igual manera, el artículo 80, numeral 13, prohíbe que los funcionarios públicos servir, dice Participación Ciudadana, en comillas, servir intereses, vamos a la próxima, de partidos en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propagandas de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con ese objetivo los bienes y los fondos de esta institución. Incluso fíjate que más adelante dice, esto fue denunciado en varias ocasiones por Participación Ciudadana. Y entonces dice, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, en el párrafo último de ese slide, dice, denunció la designación de tareas de precampaña de Gonzalo Castillo en posiciones fundamentales para la buena marcha del Estado, tales como la administración del Banco de Reserva, la dirección del Banco Agrícola, la Dirección General de Impuestos Internos, el director de aduanas, la superintendencia de bancos, el director del presupuesto, la dirección de Senasa, de Indotel, el director de OISOE, la superintendencia de valores, y ahí sigue enumerando todos esos funcionarios. Esto recoge exactamente, o sea, la esencia de estos hallazgos. Recogen lo que se intentó hacer en el Congreso con la Constitución, la reforma a la Constitución. ¿Qué está aquí reflejándose? Bueno, el abuso del poder, los funcionarios utilizando sus cargos, vuelve de nuevo y se pone de relieve el dinero con aquella profusa campaña, campaña mediática, aquella propaganda que fue abrumadora, dice el informe de Participación Ciudadana, y entonces, ¿con qué se sufragó esta propaganda abrumadora que generó un precedente, dice este informe, en materia de pre-campaña electoral en el país? Bueno, se sufragó con dinero, y ese dinero, ¿de dónde provino? Es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿Sería el mismo dinero que estaría destinado para sobornar a legisladores en el Congreso y que no se pudo, entonces luego se utilizó para esta propaganda profusa, abrumadora que se hizo? Y también, provino de las arcas públicas a través de estos ministros y funcionarios, incluyendo el director de aduanas, el director de impuestos internos, el de la superintendencia de bancos. El único que declaró públicamente que no cumpliría ese mandato fue el de la Dirección de Impuestos Internos. Le decíamos en día de hoy que él no iba a participar en esa situación, pero todos los demás, lo hizo después de la crítica. Lo que estaban era caravaneando. Estaban caravaneando en los pueblos, pueblo por pueblo, pueblo por pueblo. Por eso Participación Ciudadana establece una especie de lista y dice, ¿cómo va a ser que el Estado entero salga a serle candidato? Eso es violatorio de la ley, incluso transcribe la disposición legal. Sí. Señores, y aún así perdieron las primarias y tuvieron que salir a hacer un fraude. Aún así, con todo ese poder del Estado. Vamos a seguir viendo las próximas para que ustedes vean. En la próxima tenemos. Al cierre de las mesas, aquí ya está el detalle del día de la votación. Miren esto, qué interesante. Al cierre de las mesas de votación se efectuó a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde, el cierre de las mesas, de votación se efectuó a las 4 de la tarde en el 52% de las mesas. Es decir, señores, que el 48% estaba votando todavía cuando se cerró, supuestamente. Dice, en las restantes se continuó votando hasta que sufragaron todos los ciudadanos que se encontraban en la fila. Posteriormente se conoció la irregularidad de que muchas de esas mesas, muy especialmente en la región sur,
permitieron la entrada de una cantidad indeterminada de personas que a la hora del cierre no estaban en fila. Situación que se extendió en muchos casos hasta altas horas de la noche y se convirtió en uno de los elementos más cuestionados del proceso, ya que ocurrió en la región sur, cuyos resultados permitieron revertir la tendencia que iba dando como ganador a Leonel Fernández. Oigan bien, esa irregularidad fue la que usaron para revertir la tendencia de que ya tenía ganador de las primarias, aún con todos los fraudes, aún con todos los millones y los funcionarios haciendo campaña. A Leonel Fernández, fíjese la maniobra, como sigue diciendo, esta situación requiere aclaración por parte de la Junta Central y determinar la responsabilidad en esta irregularidad del personal designado por el organismo estatal, doctor Niel. Ahí tiene, porque esto es muy, muy importante. Porque, ¿qué dice Participación Ciudadana? Esto revirtió el resultado que daba como ganador al presidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué viene a constituir esto? Bueno, la consumación del fraude en ese aspecto. Porque fue un fraude a gran escala, en distintas modalidades. Pero en ese aspecto, porque la región sur, insistimos, fue la que presuntamente vino a cambiar el resultado, según han dicho incluso los propios personeros del gobierno. Cuando van a la televisión lo dicen, que desde la región sur ahí hubo una votación récord y esto cambió. Sí. Entonces, lo que dice Participación Ciudadana es que esto cambió, revirtió el resultado. Es decir, que si de manera... de manera si no hubiera pasado eso, no hubiese un resultado como el que se hubiera resultado ganador Leonel Fernández. En conclusión, ¿qué indica esto? Que es un fraude. Totalmente. Que la candidatura fue despojada. Y el despojar una candidatura incluso tiene implicaciones legales conforme a la ley, que es a lo que se refiere Participación Ciudadana, que deben establecerse consecuencias, responsabilidades. Bueno, pero la responsabilidad política recae sobre el partido, sobre los dirigentes del partido que hayan despojado una candidatura legítimamente ganada. ¿Y cuál es la consecuencia legal de esto? La inhabilitación de aquel que se haya beneficiado de esto. En cualquier caso, además de la ilegitimidad de la candidatura esta del señor Gonzalo Castillo, esto viene a corroborar y a fundamentar aún más el hecho de que esa candidatura legal y constitucionalmente es inexistente. Totalmente. Pero fíjate que dice, que empiezan a meter gente cuando está cerrada. No es que ya la habían metido y le cogió la hora, no. Fila, no. Era que estaban perdiendo ya. Entonces agarraron, metieron guaguas de gente, dice, a votar hasta las 2 de la mañana. Todo para tumbar la victoria que estaba teniendo el doctor Leonel Fernández, aún con el fraudezazo que habían hecho antes. Esto es la constatación de la denuncia del doctor Leonel Fernández, hecha por Participación Ciudadana de manera oficial, en un informe. Vamos a seguir viendo los hallazgos de participación. Dice, se constató la actividad de comercio de votos en las inmediaciones, oigan bien, en alrededor de 1/3 de los recintos de votación. Dios mío. Una de cada 3 mesas estaban comprando votos, señores. Por eso es que la prima se disparó casi al 54%. Tiraron billones de pesos para hacer un fraude descomunal contra el sistema electoral dominicano. Ese gobierno que había tratado de hacerlo aplastando la Constitución. Pero ya esto está constatado en un informe. Ese informe le está dando la vuelta al mundo, porque ese es el informe oficial del organizador que está conectado con todos los organismos internacionales de transparencia, del diagnóstico de lo que pasó aquí. Aquí hubo un atraco al sistema electoral dominicano, contratado por ellos mismos. Vamos a seguir. 1/3 de las mesas hubo compra de votos. Dice, Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Y hacen énfasis. dio a conocer en septiembre los resultados del informe Barómetro Global de Corrupción de América Latina. El mismo cuenta que un 46% de los dominicanos reconoce que le ofrecieron sobornos a cambio de los votos. La República Dominicana ocupa el segundo lugar en 18 países encuestados.
Estas cifras confirman este delito. Es importante destacar que la observación de participación ciudadana no puede cuantificar la cantidad de personas que venden su voto y que ofertan comprárselo. Solo se puede registrar la observación del tráfico de dinero y de cédulas. Señores, una barbaridad contra la voluntad popular, aplastando la miseria del pobre dominicano y dominicana, diciéndole, te voy a quitar, te voy a comprar tu derecho de votar, contarle que tú no votes por Leonel Fernández. Eso fue lo que pasó ahí. Vamos a seguir analizando ya, porque va a llegar a las conclusiones. El domingo 6 de octubre, la Junta Central Electoral dio publicación en vivo de los resultados desde la misma noche en que cerraron las mesas. El proceso avanzó rápidamente en las primeras 2 horas, con una ventaja estrecha del precandidato Leonel Fernández en el PLD y una amplia ventaja del precandidato Luis Abinader en el PRM. Cuando el reporte llegó a aproximadamente el 88% de las mesas, se ralentizó, es decir, se hizo más lento. Y comenzó a invertirse la ventaja a favor de Gonzalo Castillo en el PLD, que fue ni más ni menos lo que denunció el doctor Leonel Fernández. El comportamiento, sigue diciendo Participación Ciudadana, de la región sur fue notoriamente dudoso por ir en contra de las estadísticas usuales. En esta región se estuvo votando hasta muy entrada la noche y en algunos casos ya entrada la madrugada del lunes, señores, generando incertidumbre. El conteo de estas mesas terminó pasado las 1:30 de la madrugada del día 7, con una participación también inusual de cerca del 70% de los inscritos en muchas de las mesas del sur, cuando en el resto del país no superaba un 30%. Señores, está confirmado lo que denunció el doctor Leonel Fernández en sus discursos y en sus participaciones, exactamente eso. Está confirmado ya por los observadores imparciales internacionales, digo, con conexión con organismos de transparencia internacional. Exactamente el fraude que se montó para privar al doctor Leonel Fernández de su victoria. Está comprobado entonces los elementos que caracterizan el delito de compra del voto, que es una infracción, ya hemos dicho. Y está comprobado, más que comprobado, establecido con toda certeza, de que el resultado de esa candidatura es fruto de un gran fraude. Total. Y siendo así, entonces yo pienso que este informe, yo creo que es para escandalizar al país. Sí. Yo creo que es para que cuando retornemos de este fin de semana largo, el próximo martes, la Junta tiene que aquí renunciar. debe comenzar a exigirse que se haga ahora una investigación formal y se establezcan las consecuencias. Así es. Pero sobre el Partido de la Liberación Dominicana, sobre el cascarón este que queda ahí, que también ha sido asaltado desde el poder, entonces también deben derivarse las consecuencias legales que la ley establece. Esa ley que fue impulsada recientemente en el Congreso Nacional y que tiene como, digamos, como consecuencia el hecho de que esa candidatura debe ser declarada ilegítima y ese partido debe ser inhabilitado. Y también, por lo pronto, incluso debería retenerse los fondos públicos que se le entrega a esa organización política, porque estamos frente a la comisión de un delito. Y de varios. De varios delitos. De una cadena. Sí, una cadena de delitos. Y yo pienso que en los que se indaga da de manera formal a través de las instituciones correspondientes y competentes, entonces debe la Junta Central Electoral adoptar medidas preventivas, medidas administrativas que está facultada para hacerlo, comenzando por la inhabilitación de esa candidatura y la retención de los fondos del Partido de la Liberación Porque Dominicana. ellos lamentablemente para la Junta Central Electoral, de muchas de esas cosas que se están planteando ahí, ella es responsable también. Funcionarios de la Junta. Lógico, así porque es. sus funcionarios fueron los que hicieron eso. Bueno, para que se votara hasta la 1 de la madrugada lógico. debía contar con el concurso de los funcionarios de la Junta Central Electoral. Porque no es verdad que ¿qué estaba haciendo la Junta Central Electoral cuando le decían que en el sur se estaba votando hasta las 1:30 de la mañana? Ellos no tenían un teléfono, no tenían una autoridad para decir qué es eso. Y paren no me transmitan esos resultados ahora, vamos a investigar esto.
Aquí hay un fraude descomunal. ¿Cómo vamos a alterar, a permitir que se altere cuando ya está en un 88% una victoria? Ellos la transmitieron, la alteración. Esa alteración que está ahí la transmitió la Junta Central Electoral. Hoy por hoy, frente al pueblo dominicano, la responsable de eso que pasó ahí es la Junta Central Electoral y el beneficiario del mismo, que es el candidato falso que sacaron digitalmente y fabricaron digitalmente. Y lógicamente el Palacio Nacional, que era el que estaba detrás de eso. Pero eso ya no es el doctor Leonel Fernández que lo está diciendo, ¿no? Lo está diciendo un informe muy ponderado de 40 páginas de participación ciudadana. Vamos a seguir viendo los hallazgos de participación ciudadana que ya está llegando al final de su conclusión. La sociedad dominicana estuvo muy atenta a las reacciones de los precandidatos. Avanzado pero no terminada la transmisión de resultados, el precandidato doctor Leonel Fernández efectuó una rueda de prensa denunciando fraude y adulteración de la voluntad popular. Es decir, el doctor Leonel Fernández no estaba diciendo algo irreal. Luego fíjense que se confirmó todo. Dice, fraude de la voluntad popular en la transmisión de los datos de los equipos electrónicos y se declaró ganador de las elecciones primarias del PLD. El expresidente y precandidato presidencial culpó a la Junta Central Electoral del fraude. Exigió una auditoría forense de los equipos electrónicos y un conteo manual de todos los votos a nivel presidencial. El 7 de octubre, de igual manera, en una locución al país, el precandidato presidencial, el doctor Leonel Fernández, acompañado del abogado Juárez Castillo, ahí me menciona cuando estuvimos en la presentación del Canal 5, y del ingeniero Fernando Fernández, que también estuvo en el plano técnico, esbozaron los argumentos jurídicos y técnicos que sustentan el fraude denunciado. Entre los argumentos jurídicos que se citaron está la resolución de la Junta Central Electoral que obligaba a realizar una auditoría a los equipos electrónicos utilizados para el voto automatizado. Respecto a los alegatos técnicos, denunciaron que se había introducido un algoritmo en el software en que los equipos electrónicos que alteró los resultados cuando ya se había computado más del 88% de los votos. Y la tendencia fue invertida a favor del candidato Gonzalo Castillo, que ni más ni menos fue lo que sucedió. En consecuencia, hay una situación de confirmación de lo que ya se había dicho, y ahora por un informe imparcial. Vamos a seguir al próximo. En un controversial voto disidente, que es cuando ellos describen, Otoniel, la acción que se intentó, tratando de que se detuviera el pronunciamiento de la declaratoria de victoria digital de este candidato fabricado, que era lógico que se pidiera que se suspendiera hasta que se averiguara esta barbaridad. Que no se hiciera la proclama. Y la Junta aceleró, pisó el acelerador para proclamarlo. Y entonces metió una presión tremenda sobre la Junta. Miren lo que dice. Sobre el Tribunal Superior. Sobre el Tribunal, la Junta sobre el Tribunal Superior Electoral. Sí. Miren lo que dice Participación Ciudadana. En un controversial voto disidente respecto de la sentencia aludida, que es cuando ellos dicen que, fíjense lo que dice, que la acción que pedía detener la proclamación, dice arriba, fue rechazada en la madrugada del viernes 11 de octubre, debido a que no se había probado que la publicación que deseaba evitar pudiera producir un daño irreparable. Pues luego de dichas publicaciones, el demandante tenía la oportunidad de demandar la nulidad. Esta decisión, etcétera, es acertada no solo por esta razón utilizada por el TCE, sino además porque paralizarán los trabajos de la Junta Central de cara a las elecciones de febrero y mayo hasta que se realizara una auditoría. Podría tener varias semanas. Pero fíjense lo que dice aquí. En un controversial voto disidente con respecto a la sentencia aludida en el párrafo anterior, el magistrado Ramón Madera Arias denunció que el presidente de la Junta Central Electoral remitió por WhatsApp al presidente de la misma, del Tribunal Superior Electoral, el acta publicando el cómputo final. Oigan bien, el cómputo final en momentos de la misma madrugada en que el Pleno del Tribunal Superior Electoral se aprestaba a deliberar. Por eso es que la Junta no sale indemne de esta situación, al revés. ¿Y el propio presidente? Sigue diciendo, cuando un juez de cualquier jurisdicción
incluyendo la electoral, se encuentra conociendo un caso, esté deliberando o no, no es correcto que una de las partes, como en este caso era la Junta Central Electoral, remita documentos relacionados con el caso fuera de las vías legalmente establecidas para la introducción de las pruebas. Es obligación del presidente de la Junta Central Electoral explicar su comportamiento en este caso, señores. A más de 2 semanas del día de las primarias, el panorama electoral sur luce empañado por los cuestionamientos del proceso. Señores, fue muy grave la actuación de la Junta. La Junta no solo permitió todo eso que acabamos de explicar, sino que cuando iba a haber una decisión del Tribunal Superior Electoral, se fajó a conseguir que la rechazaran para consolidar a ese candidato como diera lugar. Por eso su actuación es doblemente censurable, porque había sido demasiado y tal vez las violaciones. Ahora comprendemos por qué la Junta Central Electoral, o el organismo como tal, no ha hecho ningún esfuerzo por esclarecer todo esto. Porque cuando el propio presidente de la entidad de comicios, que uno presume que es un hombre honorable, se da a la tarea, como ha quedado evidenciado y ha quedado establecido, porque aunque es un voto disidente, es parte integral de una sentencia de un tribunal de la República, y que tampoco ha sido negado por la Junta Central Electoral y su presidente, de que remitió al momento de la deliberación el resultado buscando rechazo en horas de la madrugada, con nocturnidad incluida. Sí, sí. Porque está Eso es hablando, alarmante. sí, es un asunto que de verdad yo pienso que esto escapa incluso la investigación que deberá hacerse. Yo creo que rebasa la propia Junta Central Electoral, porque de alguna manera, aún sea en un nivel de participación distinto, pero pienso que las irregularidades le alcanzan. Totalmente. Y vamos a seguir a la próxima, que ya creo que estamos llegando a las conclusiones que ellos sacan. Participación ciudadana ante las innumerables violaciones de la ley exige la aplicación de las sanciones correspondientes. Es decir, participación ciudadana no se queda nada más en describirla, sino las sanciones. Porque aquí hubo fraude, hubo irregularidades, hubo crímenes. No va a haber sanciones, dice participación ciudadana. Participación ciudadana ante las innumerables violaciones a la ley exige la aplicación de las sanciones correspondientes, tanto por parte de la Junta Central Electoral de manera administrativa, como también mediante la investigación y el sometimiento a la justicia por parte del Ministerio Público. Fíjense lo que dice. Es lamentable que el Consejo Superior del Ministerio Público designara a las personas que integrarán esta Procuraduría Especializada sin dar a conocer el proceso de selección y sobre todo sin permitir a los partidos políticos y a la sociedad civil objetar o aprobar a las personas que fueron designadas. Dada la falta de confianza que arrastra la Procuraduría General de la República por su relación con el Poder Ejecutivo, las actuaciones de los así designados estarán signadas por la duda. Lógico. ¿Por qué? Porque el investigado es el gobierno, el Palacio Nacional, que puso su candidato, fabricó una ventaja digital y mandó a hacer todas esas barbaridades y trapacerías y trampas y violaciones penales en el sur y en el sistema del algoritmo para favorecer al candidato. ¿Cómo se va a investigar a sí mismo con el Ministerio Público, que es una especie de estratificada mandatario o mandadero del Palacio Nacional? Estamos hablando de algo, participación ciudadana, dice, nombraron a alguien en la Procuraduría Especializada, pero no sabemos quién es. Y lo que tenemos la impresión es que con el nivel de situación de dependencia, eso va a ser inútil. Pero fíjense que ellos pasan al plano de exigir sanciones. Sí, tanto administrativas de parte de la Junta Central Electoral como las penales que se derivan de la violación a la ley sobre el régimen electoral. Esto corresponde, como muy bien señala, al Ministerio Público. Pero si es para hacer una chapucería, esto no prescribe. Así es. Mejor que eso permanezca ahí. Permanezca ahí, pero se va a investigar en su momento. Sí, en su momento tendrá que investigar. Vamos a seguir a las próximas, que ya yo creo que viene con las conclusiones.
Por eso, Participación Ciudadana ha calificado el proceso de primaria como exitoso en cuanto a la logística, transmisión oportuna de resultados, preparación de los miembros de la mesa y otros aspectos de la organización del evento. Pero decepcionante en cuanto a las violaciones a las leyes sin actuación por parte de las autoridades competentes. Fíjense más adelante, cuando dice: la compra de votos fue aceptada hasta por el propio presidente de la Junta Central Electoral. Pero nada se hizo al respecto y ni siquiera se había entrenado a la Policía Electoral para actuar en casos claros de delitos flagrantes que ameritaran la detención inmediata de los que se dedican a esas actividades. Oigan, qué grave. Oigan al final, la próxima. Estas violaciones y sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos. Esa es la sentencia social que da Participación Ciudadana. Pero para que los amables televidentes vieran cómo se llegó a esa conclusión, fíjense todos los hallazgos y todas las comprobaciones que hizo eso. Y en ese informe dice Participación Ciudadana, cuando hace la presentación, de que ahí está el trabajo técnico que se hizo, o sea, los hallazgos, el levantamiento y las pruebas, de cómo se llegó en el trabajo in situ, ¿verdad? En el campo, cómo se llegó a recabar esas pruebas, que son las que fundamentan este muy bien establecido y elaborado informe. Por eso se tomó el tiempo, Participación Ciudadana, que algunas personas dicen, pero el segundo informe se ha dilatado un poco. No, es que para llegar a estas conclusiones, señores, ciertamente parece una sentencia. Así es, quitarte el término. Es una sentencia social, porque lo que le quiso decir a la Junta, ustedes no hicieron el trabajo, ustedes dejaron violar la ley. Esos resultados no son legítimos. Aquí se puso la Constitución de lado, la ley de lado, se dejaron comprar votos, ustedes intervinieron para llamar a un juez en el momento donde estaba decidiendo. Es decir, lo que ha hecho el catálogo de faltas que ha explicado Participación Ciudadana y en cualquier país del mundo requiere la inmediata renuncia de los miembros de la Junta Electoral y la anulación de ese candidato digital y de ese proceso totalmente falso. Ese es el primer paso, anular esa candidatura porque es ilegítima, es ilegal, es contraria a la Constitución, es fruto de un gran fraude que ha sido establecido, demostrado. Ya pienso que no le cabe duda a nadie de que aquí hubo un gran fraude para imponer esa moción. Y reivindicado todo lo que dijo el doctor Leonel Fernández Reina, todo, absolutamente todo, en todas sus alocuciones, cuando describió el fraude descomunal que se había hecho en su perjuicio. Y no solamente en su perjuicio, de mucho más del millón de personas que votaron por él. Así es. Que en consecuencia le dijeron, no, el voto de ustedes no vale, nosotros nos vamos a robar estas primarias. Y eso fue ni más ni menos lo que hicieron. Por eso, señores, quisimos hacerle esa presentación detallada, muy razonada, con los slides del informe, que ya es parte, es del dominio público porque fue explicado. Es un informe que hay que darle seguimiento. Así es. Este programa, este espacio, debe convertirse. Lo vamos a explicitar. Sí, hay que continuar con esto, exigiendo, reclamando de que esto sea esclarecido y que las consecuencias, las que no puedan hacerse ahora por las razones institucionales que conocemos, pues en el futuro que esto no se olvide. Pero imagínate, Doniel, que venga esa Junta Central Electoral ahora, así ya, en un banquillo de acusado social, a inventar que no puede inscribir al doctor Leonel Fernández. Justamente eso iba a decir. Por Dios. Pero se estarán volviendo locos. Bueno. Porque sería entonces un fraude todavía mayor, que es darle seguimiento, continuidad a lo que fue un fraude descomunal en su perjuicio. No hay manera. Así que, señores, vamos a ya el tiempo tirano, eso sería, como siempre. Juárez, un delito continuado. Totalmente. Sí. Que estallaría el país y la institucionalidad precaria que tenemos todavía por los cielos. Es decir, que no hay manera de que se pueda meter en esa nueva truculencia
que muchos del poder, aterrados porque Leonel Fernández le va a ganar las elecciones del 2020, aterrados, están tratando de agarrarse un clavo al diente, metiéndole presión a esa junta para hacerlo. Esto es una barbaridad. Así que, señores, llegado al final del espacio, muy complacido de haberlo compartido con mi buen amigo Toniel Bonilla. Un gusto para mí. Ya parte del elenco ampliado de A Ganar, que ustedes lo estarán viendo, con el favor de Dios, muy, muy frecuentemente con nosotros, analizando todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Muy buen fin de semana les deseamos y a partir del lunes estaremos en una nueva entrega de A Ganar. Muchas gracias y muy buenas noches. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.